Bienvenidos a Cryptoniacs Educación Cripto, episodio 3. Bienvenidos al podcast sobre noticias, actualidad cripto y también educación cripto. Estamos con Iván Balcells, nómada digital, y yo mismo, Higini Moré, consultor y apasionado de este mundo. ¿Cómo estás, Iván? Cuéntanos. ¿Qué tal, querido amigo Higini? ¿Cómo estás este increíble domingo? ¿Cómo estás? Pues bien, te iba a preguntar desde dónde hablamos, pero como no ha habido mucho movimiento, es que Pues en realidad, para la gente que nos escuche, ni tú ni yo vivimos en España normalmente, pero por causas mayores estamos en España, ¿no? yes, afirmativo. Pues Por nada. causas debidas a un querido amigo COVID, Ujú. nos tenemos que encontrar en nuestro querido país. Pues nada, si te parece, comentamos un poco la dinámica de siempre. Vamos a Ujú, comentar antes que nada el precio de Bitcoin, cómo está, y ujú. luego vamos a tocar pues las noticias que nos han parecido más interesantes durante esta semana y terminaremos con el Topic of the Day, que es un concepto relacionado con el mundo cripto que no es tan de actualidad quizás, ¿no? Pero es importante para que todo aquel que se inicia en este mundo lo tenga en consideración y lo pueda ir aprendiendo de la mano pues, de estas conversaciones que vamos teniendo cada domingo. Pues perdona que te diga, Higini, yo diría que el topic of the day de hoy es de súper actualidad, es primicia actualidad y tiene que ver incluso con el futuro de Bitcoin. Vale, perfecto. Pues entonces hoy será de actualidad, pero en general es más teórico que no actual, ¿no? Sería un contenido evergreen, ¿no? Que dura para siempre, básicamente, o que al Correcto. menos será de actualidad por mucho tiempo. Vamos con el programa de hoy. Primero trataremos el precio de Bitcoin, que actualmente está a $37.900, que serían al cambio unos 31.000 euros. Y las noticias que vamos a tratar son, la primera, que la OCC comunica a los bancos que pueden usar blockchains públicas. La segunda, que las criptos pasan por primera vez el trillón de dólares de capitalización. El tercero es el estímulo de Biden de los 3 billones de dólares. Y el cuarto, trataremos que lo del primer ETP de criptomonedas gestionado activamente. Si ahora mismo no te queda claro alguno de las palabras que hemos usado, tranquila, las vamos a comentar en la explicación de la noticia. Y el topic of the day es que vamos a entrar en un posible superciclo de Bitcoin. Es una pregunta, es un interrogante. ¿Podría ser? Vale, podría ser. Ahí está la duda, ¿no? Pues ante la duda, Iván nos lo va a explicar más tarde. Bueno, vamos con el precio de Bitcoin. ¿Qué nos puedes contar, Iván? Bueno, Higini, después de sobrepasar los máximos históricos, llevamos 4 semanas de auténtica locura. Déjame confirmar, son 4. Sí, 1, 2, 3, 4. Llevamos 4 semanas de auténtica locura en el cual el precio de Bitcoin ha subido de 1.000 a 2.000 dólares al día. Sí, una auténtica barbaridad. De hecho, ahora llegó a los 42.000 dólares, ¿vale? Cifra que no había llegado nunca en su historia, obviamente. Hemos hecho un otro tope, un all-time high, ¿no? Evidentemente, una vez se sobrepasa el antiguo all-time high máximo histórico, Bitcoin ya no perdona, ya va matando los precios de uno en uno, 42, 43, lo que se ve, que se plante por delante. Lo que me hace pensar, sin embargo, es de que, bueno, llevamos una semana más en la que Bitcoin está sobrecomprado y en un mercado alcista que el precio esté sobrecomprado, no simplemente por el indicador del precio, sino por otros indicadores, muchos de ellos están sobrecomprados y es algo normal en un mercado alcista. Sin embargo, yo diría que se puede cocer algo. Yo creo de que al menos si no hay me la estoy jugando, porque al final en Bitcoin nunca se sabe. Esto Pero me no da es la ninguna sensación, recomendación de compra ni de venta ni nada, ¿eh? bueno, Simplemente no es una información. recomendación, me la estoy jugando, vamos. No debería jugármela, pero hoy tengo ganas de jugar fuerte, Jenny. Eh, no sé, me da la sensación de que si no empieza a entrar en un rango en plan a consolidar, Ujú. va a haber una bajadita. Mi punto
mi punto de vista es de que teniendo el precio a estos valores, 42, es posible que haya una rectificación y vuelva a subir incluso a 44, que sería con mi máximo local, ¿sí? Ujú. Pero lo que sí, no sé por qué me da la sensación, teniendo en cuenta que tenemos a Ethereum allí cerca de los máximos históricos y algunas altcoins o shitcoins o como quieras llamar, que ya tienen ganas un poco de ganas de fiesta, pues no sé por qué me da la sensación de que Bitcoin va a entrar en consolidación. Eso puede bajar hasta un 30%, no creo que lo haga porque lo están comprando todo, pero sí no sé por qué me da la sensación de que si Ethereum pasa los máximos históricos y Bitcoin entra en esa consolidación, podríamos tener después de mucho tiempo un alt season. Deberemos tener en cuenta un poco la dominancia de Bitcoin, ¿no? El gráfico de dominancia, Sí, está sobre 70, 71, creo. 70-71, Ah, cuando mira, 68, 68 68,61. está bajando. La semana pasada creo que estaba por los 70, entonces Que para baje las... significa que las altcoins se están Sí, sí. están empezando a calentar motores. Exacto. Bueno, Me gustaría hacer aquí un hincapié en una cosa, y es que para los que recién entran en este mundillo, normalmente se suele decir que cuando Bitcoin crece muy rápido, demasiado rápido, las altcoins o las otras monedas alternativas sufren mucho, porque todo el mundo quiere meterse en el tren de Bitcoin. Lo más beneficioso para las altcoins y las otras monedas, que serían pues desde Ethereum a todas las que vienen detrás, es cuando el movimiento o la volatilidad de Bitcoin no es tan grande como estas subidas que hemos visto recientemente, cuando entra en, serían ¿no? en un canal sí, bueno, horizontal. de la misma manera, si Bitcoin empieza a bajar muy fuerte, también las altcoins son las primeras en Sí. sufrir. Entonces, en resumen, que para que pueda decirse que hemos entrado en una temporada, en una alt season, una temporada de altcoins, la dominancia de Bitcoin debería bajar un poco más y ya veremos que si el precio de Bitcoin se Sí, mantiene para mí es lo que plano. te he dicho antes. Bitcoin consolida, Ethereum sobrepasa sus máximos históricos y con ello ya la dominancia empieza a bajar. Veremos, Otra cosa veremos. relacionadas con Bitcoin interesantes, a mí me gusta mucho medir el precio respecto al oro. Ujú. En ese caso hemos llegado a las 20 onzas,68, ¿vale? Me gusta mucho por el tema de dejar de lado toda la devaluación que está habiendo de las monedas, ¿vale? Estoy comprando dos cosas que son las dos cosas más escasas del mundo, por decirlo de alguna manera, que es el oro y Bitcoin, Ujú. ¿sí? Y por ello me gusta mucho, 20,68. Y después el otro fact, el otro hecho que me gusta mucho es de que Bitcoin está en el top 9. No sé la semana pasada en qué estaba, creo que llegó al top 8 no es una empresa Bitcoin, pero como si lo fuese, estaría Ujú. en el top 9 de cotizaciones a nivel mundial, Sí, comentamos ¿vale? que había pasado el fondo de Warren Buffett, ¿no? Sí, sí, Warren Buffett se ha quedado atrás Esta ya lo semana mira ha desde el pasado Facebook. retrovisor. Había pasado a Facebook, pero ha vuelto atrás. O sea, ahora Bitcoin está por detrás. Estaba viendo aquí un rifirrafe entre Facebook y Bitcoin. De hecho, ahora nos encontramos detrás de una empresa que se llama Tencent, que es una multinacional tecnológica en China. Ujú. ¿Sí? Bueno, veremos cómo va escalando posiciones Bitcoin durante este año, ¿no? Seguramente. Hasta el number one. Bueno, pues si te parece, comentamos las noticias. Empezamos con la primera. Venga. La OCC comunica a los bancos que pueden usar blockchains públicas y esto es brutal, ¿no? Compartieron una carta. La OCC es la oficina del controlador de la divisa de Estados Unidos. Los bancos hoy en día, a la hora de comunicar valor entre distintos bancos o cuando querían hacer una transferencia bancaria, pues los sistemas que utilizaban eran, por un lado, el SWIFT, Ujú. el querido Sí, y increíble SWIFT, ¿no? El cual es una empresa europea, pero muchas veces Estados Unidos la ha utilizado como arma para controlar a los países como Irán, todas las prohibiciones que se hacen a según qué países como Rusia, como Irán se hacen a través del SWIFT, ¿sí? ujú, Y otros mecanismos como el FedWire o el ACH, ¿sí? Estos ujú. eran los mecanismos habituales que utilizaban los bancos para transferir valor
Y bueno, esta oficina de la moneda de los Estados Unidos ha dicho ahora que los bancos pueden utilizar blockchains públicas como podría ser la de Ethereum, la de Bitcoin, stablecoins, Es que tú has dicho Ripple. esto me emociona tanto porque yo no te lo digo en serio. Yo que vivo en Perú, para hacerme transferencias de Perú a España, han llegado a tardar 8 días. 8 días una transferencia de dinero cuando en Bitcoin tarda minutos y en otras blockchains tarda segundos. Y se está cociendo, yo siempre lo digo, cuando a veces me toca hablar de blockchain en el sector más corporativo tradicional, o que en Perú he tenido esa oportunidad, ¿no? Yo pienso por dentro, la empresa o incluso el gobierno que se avispe un poco de lo que está pasando en el mundo cripto o en el mundo de DeFi, de las finanzas descentralizadas, y hinque el diente allí, va a suponer una revolución tan grande ante sus competidores o incluso frente a otros países, que es que creo que no son conscientes todavía o esperan a que haya un país grande de renombre que lo haga y luego sigan la estela, ¿no?, que deja ese país. Pero de verdad, o sea, si alguien nos está escuchando y tiene influencias en toma de decisiones respecto a su empresa, ¿no?, de que pueda llevar a cabo una estrategia blockchain, es que se mire todo lo que está pasando en este espacio, porque se van a meter una bofetada a los bancos con lo que viene de DeFi, que Bueno, se van a tener que adaptar. se van a tener que adaptar Eh, o morir. de, de hecho, muchas de estas tecnologías que hemos hablado, como el SWIFT, por ejemplo, a base, bueno, la tecnología blockchain y Bitcoin ya tiene hace 12 años que existe, ¿no? Ya la semana pasada celebramos el cumpleaños de Bitcoin. Sí, igual a eso. Pero lo que quería decir es que las stablecoins, por ejemplo, ya hace un par de años, un buen par de años que existe, y al final la tecnología SWIFT se ha tenido que ir adaptando, mejorando para intentar competir con esta tecnología blockchain. Y de hecho han sacado nuevos productos que son, creo que se llama Insta o no sé qué, que instantáneo al final, para poder hacer transacciones mucho más rápidas. Aún y así es difícil de competir con una tecnología tan novedosa como blockchain. Y por último punto, no sé si te acuerdas, vimos en un mundo un poco bipolar, en el cual, no sé si te acuerdas, la semana pasada, una de las noticias que dijimos, que comentamos, fue el hecho de que, oye, hay una congresista aquí en Estados Unidos que quiere prohibir esto, el tema de las stablecoins. Al final es uno de los problemas que podría resonar como realmente hay una problemática, porque si los gobiernos empiezan a crear sus stablecoins, ¿no? El digital euro, digital Sí, USD, al final es competencia directa entre una empresa y el propio gobierno. claro. Y entonces, de pasar de esta noticia a directamente decir ahora la oficina de la moneda de Estados Unidos, oye, bancos, podéis empezar a utilizar todos estos mecanismos, es bastante increíble. Pura manipulación, ¿eh? Bueno, yo no sé qué es, Honestamente. pero es De- increíble. sí, aquí me gustaría comentar un tema, y es que al final, haciendo un poco de paralelismo, es como si los gobiernos o las empresas quisieran inventar o crear su propio Internet, ¿no?, para que la gente lo utilice. Y lo que está pasando con las blockchains públicas y con todas las acciones de interoperabilidad que está ocurriendo es que se está creando este entramado de blockchains que es como el Internet que tenemos ahora de la información, pues será el Internet del valor. Pasamos a la segunda noticia, que es que las criptos pasan por primera vez el trillón de dólares. Otro máximo histórico. Exacto. Cuando hablamos de las cripto, hablamos de Bitcoin más todo el paquete, ¿no?, de monedas alternativas que hemos hablado antes. Sí, creo que Bitcoin estaba sobre los 600, 700 billones, más los 300 y pico billones de todas las demás monedas, en cual incluyen Ethereum, etcétera, 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 etcétera. Pues por primera vez en la historia llegamos al trillón de dólares, que es la cifra por referencia, y ahora a mí me falta ver cuándo Bitcoin de por sí, solo Bitcoin, Llega allí, sin ¿no? las altcoins, llegan a ese trillón de dólares. Esto hace acordarme de un tuit que publicó Vitalik Buterin, creo que era en 2017, principios de 2018, antes de que petara la burbuja, que ponía en duda
de si las cripto en general habían merecido llegar a la capitalización de mercado que tenían en ese momento, que no era $1 trillón, pero cerca estaba. Y a raíz de ese tweet, los días siguientes, pues todo se desplomó, ¿no? Esta vez, y en línea de lo que comentábamos antes, yo creo que todavía somos early adopters, para qué engañarnos, pero ya hay muchos más productos y los proyectos han ido evolucionando y todos aquellos que eran promesas que no iban a ningún lado, pues han quedado atrás, ¿no? Se han eliminado o están en el olvido. Con lo que yo creo que tenemos una buena base para que el mercado de las criptos siga para arriba, al menos este año, ¿no? Evolucionando. Uh-huh. Next. Next. Estímulo de 3 billones de Biden. Biden ya asumió la presidencia y se espera que en los próximos días inyecte buena chicha en el mercado de Estados Unidos. Bueno, ¿no? a ver, él no puede inyectar, ¿no? Pero le pide al Congreso, oye, Congreso, ¿qué os Hombre, ya me parece imagino que él si... no va a ir con una cheringuilla a meterle a nadie. Pero va al Congreso a decir, oye, Congreso, ¿qué os parece si creamos un estímulo de 3 billones de dólares, ¿sí? Para estimular la economía. Al final, esos 3 billones de dólares suponen un cheque estímulo de unos $2.000, ¿sí? No sé si, creo que por persona, familia, no lo sé, la verdad. La pregunta del millón aquí, señores y señoras, es ¿cuánto de ese dinero podría ir a parar a Bitcoin, ¿vale? Primero de todo, independientemente, desde mi punto de vista, independientemente de quién saliera electo, si Biden o el señor Trump, no solo Estados Unidos, el Banco Central Europeo y cualquier banco central en general, pueden hacer pocas cosas y lo que pueden hacer para estimular la economía es empezar a imprimir dinero. Y entonces, independientemente si fuera Biden o Trump, eso iba a pasar, imprimir dinero. Bueno, ya Y lo la dijo, segunda cosa, ¿perdona? ya lo dijo Powell, ¿no? Que entraremos en una época, él ya lo dijo desde la Reserva Federal, ¿no? El líder de la Reserva Federal dijo que, bueno, para que nos esté escuchando, la Reserva Federal intenta mantener la inflación al 2%, ¿vale? Pues ya dijo que eso ya se olvidaba y que si tenían que entrar a un 4% de inflación anual, pues que... Mira, me encanta que digas eso porque es algo que gracias, hablaremos tío. en el Topic of the Day. Como dicen los políticos, me encanta es que saques este tema, pero no toca todavía, Vale, vale. querido Gini. Y después, para comentar como anécdota, es que, bueno, ya van a haber unos cuantos cheques estímulos, ¿no? No va a ser el primero, estos $2.000, en caso de que sea aceptado. Ya hubo uno de $1.200 sobre el 15 de abril a RAN de todo lo que pasó con el COVID, ¿sí? Uh-huh. Y la anécdota es de que esos $1.200 hubieran sido invertidos ese mismo día en Bitcoin, déjame ver el número porque no me lo sé de memoria, ahora valdrían la friolera de $7.343, una subida del 512%. Not bad, my friend. Nada mal, nada mal. Veremos a ver qué decisión toman las personas que reciben esa, que en principio la deberían utilizar pues para necesidades más básicas, ¿no? Que no la inversión, pero bueno, veremos. Exacto. Pasamos a la siguiente noticia. Primer ETP de criptomonedas gestionado activamente. ETP. ¿Qué entendemos por ETP? Es un Exchange Traded Bueno, primero de Product. todo es que un ATP, un ETP, es un producto negociado en bolsa, no deja de ser como un ETF, Uh-huh. ¿sí? Es un vehículo de inversión que imita el rendimiento de un basket o un grupo de activos, ¿sí? En este caso sería de Bitcoin, no sé si de solo Bitcoin o de criptomonedas en general. Para dar un poco de Y contexto, porque sé que igual nos escucha gente que entiende que es un ETF y cosas de estas, ¿no? Pero igual también gente más mayor. Yo me acuerdo de mi padre que seguro que si le dices basket y ETF y no sé qué, pues no, igual no lo entiende toda la primera, ¿vale? Entonces, para aquellas personas que nos están escuchando, que esto le puede sonar un poco a chino, pongamos un poco un marco de referencia, un marco mental, ¿no? Para que puedan entender. Entonces, lo importante aquí es que este ETP, que es un Exchange Traded Product, dentro de los ETPs tendríamos lo que has comentado, ¿no? Los ETFs, que es un fondo que intenta replicar
el comportamiento de un índice o de una serie de acciones o de una industria de un mercado en concreto, ¿no? Por ejemplo, podrían haber un ETF del Standard Poor's 500, ¿no? Entonces, la persona que se encarga de gestionar ese ETF, su función es hacer que de forma artificial, por decirlo de alguna forma, ir comprando y vendiendo a las acciones para que realmente los beneficios de ese fondo repliquen los beneficios o las pérdidas pues, de ese índice o de una canasta de acciones o de bonos, ¿no? Bueno, ni yo lo podría haber explicado mejor, Higini. Seguro que sí, hombre. Eh, No es para bueno, tanto. la gracia de esta noticia, una vez ya tenemos el marco explicado perfectamente por Higini de lo que es un ATP o ETF o como lo queramos llamar, la gracia es de que este vehículo fue creado en Suiza, ¿sí? Era para los suizos, solo los inversores suizos podían invertir en él y ahora ha sido aprobado para que cualquier residente en Europa pueda invertir en este fondo. En este fondo, pero en este vehículo en sí. ¿Eso qué supone? Pues que cualquier persona le puede ir a su banco, le puede ir a su broker y decir, oye, quiero invertir en este ETP que replica Bitcoin. Vamos a decir, digamos de otra manera, es una forma tan fácil como un clic poder invertir en Bitcoin, Es una sin tener semillita en que el mundo hacer tradicional, ¿no? la custodia de la criptomoneda en sí. Es plantar otra semillita en el mundo tradicional, ¿no? Porque realmente esto con la tokenización que está habiendo en todo el tema de EFI ya se puede hacer, pero no es en el mundo tradicional. El otro día me pasaste, creo que era Melon, ¿no? Era un protocolo que cualquier trader podía gestionar su canasta de criptos desde allí y cualquier persona podía hacer el social trading, ¿no? El trading social que simplemente, mira, yo no tengo ni idea de trading, cópiame lo que hace este inversor, que esto lo popularizó bastante eToro, ¿no? Que se pueden seguir los trades de otras personas. Pero claro, lo que remarcamos aquí es que estamos hablando que esto ocurre dentro del mundo más tradicional, ¿no? Dentro del sector financiero tradicional. Con lo que una semillita más para bueno, la expansión de Bitcoin y las criptos en general. Exacto. Pues ya tenemos las noticias por hoy, ¿no? Pues ya tenemos las noticias. Vamos a por el topic of the day, que es la entrada. Bueno, es una pregunta, ¿no? El posible superciclo de Bitcoin. Pregunta. Exacto. La pregunta del millón. Y Es, ya es del es más millón que de la verdad. pregunta del millón, podría ser de los millones. Exactamente. Eh, vayamos, no, a ver, es algo muy interesante porque, bueno, a mí la semana pasada hablamos de los 7 efectos de red de Bitcoin y hice una pequeña introducción de qué era Bitcoin. Hoy la voy a volver a hacer porque me encanta, ¿vale? Entonces, Bitcoin, ¿vale? Es un valor refugio emergente, ¿sí? Es un valor refugio emergente porque, bueno, es una nueva tecnología, es descentralizado y es escaso y cada vez más escaso, ¿sí? Perfecto. Esto ya lo hablaremos con más precisión a medida que nos introducimos en el topic of the day. Perfecto. Bueno, entonces, la cuestión es de que hay mucha gente, tengo amigos que me dicen, oye, pero ¿cómo Bitcoin puede ser un valor refugio con esa volatilidad? O sea, es imposible. ¿Qué va a ser esto un valor refugio? Le digo, a ver, es un valor refugio emergente. Es lo que la palabra emergente hay que ponerla en mayúsculas, en cursiva y subrayada y en negrita, ¿vale? ¿Y por qué hay que ponerlo en todo ese pretexto? Porque básicamente un valor refugio emergente no va a subir de forma lineal. En plan, cada día sube un eurito, un dólar y ya es un poquito más grande. No. La tecnología crece a base de fases, a base de burbujas. Y en gran parte de ellas es, por un lado, la adopción y, por otro lado, por un mecanismo interno de Bitcoin que son los halvings. ¿Qué es el halving? Pues el halving es la reducción de la inflación, la reducción de esos nuevos Bitcoins que se crean a la mitad. ¿Sí? Ocurre cada 4 años, más o menos. Exacto. Entonces, eso sí, es muy volátil, sí, te lo compro, pero la mayoría de tiempo esa volatilidad es positiva, ¿sí? Siempre es, la mayoría de tiempo es hacia arriba. ¿Vale? Que hay muchas cosas que eso se olvida. Volatilidad hacia arriba es buena. Entonces, eh, bueno, el topic of the day es la pregunta de
¿cuál es la probabilidad de que este nuevo ciclo en el que entramos sea un superciclo? Entonces, para ello vamos a explicar un poco cómo han sido los dos ciclos o las dos burbujas que ha habido anteriormente en Bitcoin, ¿sí? Vamos allá. Entonces, podríamos determinar que ha habido dos ciclos o dos burbujas anteriormente, marcadas básicamente por esos halvings, ¿no? que hemos comentado, que es esa reducción de la inflación a la mitad. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Sí. Espera que bebo agua. Te veo distraído. Ah, tenías sed. Perfecto. Entonces, en estos dos ciclos, desde el momento del halving, desde el momento de esa reducción a la inflación hasta el momento en el que la burbuja reventaba, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En el primer caso, el primer halving, porque solo ha habido 3, en el primer caso, pues el mercado duró 12 meses, ¿sí? De subida hasta que revienta la burbuja. En el segundo caso, que fue la burbuja de 2017, fueron 18 meses, ¿sí? Entonces, en esas subidas, en la primera burbuja, hubo un retorno desde el halving, no desde el punto más bajo, desde el halving, hubo unos retornos del 9.000%. Y en la segunda, un retorno de la mitad, 4.500, ¿vale? O sea, ahora estaríamos en la primera subida, ¿no? Estoy hablando de la primera y la segunda burbuja. Ahora entraríamos en lo que sería, después del tercer halving que pasó en mayo, ahora entraríamos en lo que sería la tercera burbuja. Claro, entraríamos en la tercera burbuja y la subida que hemos visto ahora correspondería con el primer pico que se vieron en esas dos anteriores. Bueno, a ver, los mercados de la primera burbuja y la segunda burbuja fueron distintos. En la primera burbuja hubo 2 picos, hubo una subida muy intensa, una reducción de casi del 60-70% o incluso 80%. Y de nuevo, en un periodo de tiempo muy corto, una subida muy fuerte hasta los $1.200. De ahí bajó el 80%, que se quedó un par de años. Ahí es donde empezó el 2017, que subió hasta casi los $20.000. Ahora hemos tenido este mercado bajista durante 3 años. Y ahora la gran pregunta del millón o de los millones es cómo va a ser esta tercera burbuja o esta tercera fase después de este halving. Y me están haciendo avanzar cosas porque me están haciendo hablar demasiado rápido. No, la pregunta lo que me está viniendo a la cabeza es que yo tenía un profe de matemáticas en la uni que está bastante metido en todo este tema de Bitcoin y creo que publicó algunos trabajos relacionados con lo que estás comentando. Y igual le podría preguntar si quiere que le entrevistemos. Pues sí, oye, por favor, estaría increíble que lo pudieras invitar al programa y que pudiéramos hablar con él. Lo que yo me refería era de que hay gente que menciona de que este mercado, y si tú sabes un poco de análisis técnico, podrías ver algunas comparaciones de que este mercado se parece más al del 2013 que al del 2017, con lo cual existe la posibilidad de que viésemos en plan 2 subidas muy heavies, ¿vale? En vez de la del 2017, que sí que hubo en plan olas de subida y bajada, pero fueron no tan intensas. A ver, no tan intensas. Si tú lo veías en ese momento era una locura, Claro. ¿vale? Pero la de 2013, las 2 subidas de 2013 fue eso multiplicado, subidas en esteroides. Sí, una subidas salvajada. muy locas. Entonces, vayamos a hablar. Entonces, vamos a comparar esos dos ciclos, vamos a compararlos con el ciclo de hoy, de ahora, qué son las cosas que han cambiado, ¿sí? Entonces, vale, en esos dos mercados, hasta 2017, podríamos decir que la gran parte de compradores fueron compradores minoristas, son gente de la calle, fueron, yo qué sé, en plan, los primeros que eran los cyberpunks. Y los que compraban en mercado negro, ¿no? En mercado negro. Sí, la gente que quería comprar en Silk Road, la gente que jugaba póker, la gente que jugaba videojuegos, la gente que estaba expuesta al mundo de las finanzas y por lo que fuera descubrieron Bitcoin. ¿Sí?
Eso fue el tipo de usuario que compraba Bitcoin hasta el 2017. Que Segundo fenómeno. o sea, esto a veces, este profe que te comentaba, no es él, ¿eh? O sea, este es muy crack. Pero luego cuando hice la maestría de banca y finanzas, el tema de Bitcoin se trató y las personas que estaban allí, algunos de ellos, cuando se les preguntó sobre Bitcoin, se rieron, en plan, se mofaron. Y yo me acuerdo de ese momento perfectamente porque dije, bueno, si el profe me dice que ni mire, pues ya ni miro, ¿no? Y esa fue la primera toma de contacto que yo tuve con Bitcoin, que fue como un poco despreciable. Realmente, Gini, los que ríen último ríen mejor y en este caso no va a ser la excepción. Entonces durante esta época teníamos un crecimiento del M2, que lo vamos a explicar ahora, del 5%, ¿vale? Entonces, a la hora de medir la masa monetaria, tenemos distintos agregados monetarios, ¿no? Que podríamos definirlos como M0, M1, M2, M3, incluso creo que hay M4. M4, sí. Para O la, sea, podríamos para definirlos, no, son M0, M1, M2, M3 y Vale, M4. perfecto. Bueno, estupendo. Entonces, por lo que vamos a explicar hoy, vamos a definir M2, ¿sí? Que M2 incluye M0 y M1 Ujú. y M2. Bueno, al final, ¿sí? M0, que son los billetes y monedas Ahora vamos allí. emitidos Entonces, por los M0 bancos es el centrales. dinero efectivo. Ujú, Es el dinero efectivo, además del dinero que los bancos tienen en sus cajas y depositado con el Banco Central. ujú. Todo lo ¿Vale? líquido que hay en el mercado. ¿Perdona? Todo lo líquido que hay en el mercado, ¿no? Correcto. Después, M1, que también formaría parte de M2, ¿eh? Ujú, Los depósitos corrientes de los ciudadanos, es decir, las cantidades de los ciudadanos que tienen fácilmente accesible para gastar, o sea, las cuentas corrientes. ujú, ¿Sí? ujú. Ese dinero también es M1 y forma parte de M2. ¿Sí? Correcto. Y finalmente la parte que hay que sumarle de M2, ¿no? Que hace todo M2, por decirlo de alguna manera, Ujú, es los certificados de depósito. Es decir, dinero que se lo damos al banco, que está inmovilizado durante un periodo de 1 a 2 años y que nos dan un premium, una rentabilidad superior a las cuentas corrientes por tener ese dinero inmovilizado en el banco durante ese 1 o 2 años. ¿Vale? correcto. O sea, es el dinero que está inmovilizado Eso sería como máximo M2. 2 años. Sí, como máximo 2 años. Ujú. Todo ese sería la masa monetaria que nosotros queremos estudiar para M2. Vale, ¿Correcto? ¿Me he explicado correcto. bien, Isine? ¿Ha Muy gustado mi bien, explicación? muy bien. Perfecto. Vale, de acuerdo. Y explico esta definición porque, bueno, hemos dicho ahora que durante estos dos primeros ciclos de Bitcoin, ese crecimiento de la masa monetaria M2 está Ujú. creciendo a un 5%. Vamos a ver ahora en el ciclo en el que nos encontramos hoy en día, 2020-2021. ¿Sí? Vale, Perfecto, vamos allá. vamos allá. Este mercado es completamente distinto y vamos a analizarlo desde el aspecto de la oferta y la demanda, porque al final Bitcoin es oferta y demanda y el precio va determinado por estas dos variables. ¿Sí? Ujú. Correcto. Estupendo. Ginny, si tienes algo que comentar, No, explicar, no, de momento me bien. paras. Estoy esperando a que des ¿cómo se llama? El pistoletazo de salida. El pistoletazo de salida, eso. Bueno, entonces, analicemos primero la oferta. Nada nuevo que no sepamos en Bitcoin. 2020 hubo el tercer halving, Ujú, como ya hemos mencionado antes, lo vuelvo a explicar por aquellos que estaban dormidos mientras lo estaba explicando. El tercer halving supone la tercera reducción de la inflación, justamente a la mitad. Si durante los primeros 4 años, se creaban 50 bitcoins durante cada bloque se mina cada 10 minutos hay un bloque minado, ¿vale? ujú, Y cada bloque están minando 50 bitcoins, eso los primeros 4 años. ujú. Hubo el halving, se reduce esa inflación a la mitad, 25 bitcoins por bloque, a 10 minutos, chiqui, 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 chiqui. 2020, mayo, tercer halving, reducción de la inflación a la mitad y pasamos de el 50, 25, 12,5 Ujú. y ahora estamos en 6,75.
¿sí? Correcto. Es decir, que ahora cada bloque que se mina cada 10 minutos se están creando 6,75 nuevos bitcoins. Y dices, bueno, a ver, Iván, ¿y eso por qué es importante? Pues es muy importante porque a nivel de la oferta cada vez es más escasa. Es un ¿Sí? poco lo que comentamos la semana pasada, ¿no? Que había venido Grayscale que había comprado un montón de bitcoins y en ese mismo periodo solo se minaron, pues creo que era una tercera parte, ¿no? De lo que quería comprar Grayscale. Exacto. Entonces, dato importante, esa reducción a 6,75 bitcoins por bloque Ujú. supone una inflación del 1,78%. ¿Vale? Ujú. Si supone un stock to flow de 56. ¿Qué es un stock to flow? Stock to flow es una medida que se calcula para las commodities, para las materias primas, y es para saber cuánta materia prima se está generando nueva en función de la que ya existía. ¿Sí? Es el Entonces, modelo tan famoso de Bitcoin, ¿no? El que predice correcto, que va a llegar correcto. Que a... un día podemos dedicarle todo un podcast a ello. De hecho, el oro, que siempre ha sido utilizado como dinero, Ujú. en gran parte por su stock to flow o su inflación, ¿vale? Ujú. De aproximadamente el 2%. 2%, ¿vale? Que suponía un stock to flow de 58. Bueno, pues Bitcoin ahora mismo está en 56. Eso significa que está a nivel de escasez igual que Bitcoin están a la par, A la par. ¿vale? Ujú. Esa es la parte de la oferta. Ok, Muy importante acordarse. Ahora vamos a la parte de la demanda, que es donde está la chicha y donde está el juguillo. ¿Sí? correcto. De acuerdo. Primera cosa que ha cambiado respecto a los dos ciclos primeros que existieron en Bitcoin. Derivados. ¿Vale? Si te acuerdas, 2017, el mismo día en el que Bitcoin alcanzó su máximo histórico de 19.600 y pico, te lo estoy diciendo de memoria, ¿sí? Es cuando también empezaron los derivados de empresas súper importantes y con una gran reputación como fueron el CME y el CBOE, ¿sí? El Chicago Board Option Exchange y el Chicago Mercantile Exchange. ¿Cómo es? ¿Te gusta mi Mercantile. pronunciación? Sí, sí, es alucinante. Vale, estas dos empresas cubren mucha de la demanda institucional sin tener una exposición directa en Bitcoin. ¿Vale? Vale. Es una exposición más que nada en el precio. ¿Vale? Pero son mercados que están apalancados. ¿Sí? Ujú. Por entonces, antes del 2007 ya existían otros derivados, pero que eran más pequeños, como podía ser BitMEX, pero empresas con una reputación tan grande como el CBOE y el CME no existía por entonces. ¿De acuerdo? Vale. Por ahora, a día de hoy, Gini, Eso lo esto ya lo empezaron a hacer, comentamos. eso lo empezaron a hacer justo después de que Bitcoin alcanzara el pico, ¿no? El máximo histórico De de... hecho, no me acuerdo cuál de ellas, una de ellas, porque una empezó a operar una semana más tarde que la otra, Ujú. pero una de ellas empezó el mismo día que Bitcoin hizo tope, el 17 Ostras, de se diciembre de coronó, ¿no? 2017 o algo así. Creo que era el 17 de diciembre de 2017. Ese día empezó no sé qué futuros de una de estas dos empresas y ese día llegamos a 19.600 y pico dólares. Se coronaron. Se coronaron. Bueno, es un poco el eslogan que tenemos muchas veces de buy the rumors, sell the news, ¿no? De compra el rumor, vende las noticias. Correcto. Lo importante de todo esto es que a día de hoy los derivados, el mercado de derivados es 4 veces más grande que el mercado del spot market. ¿Qué es el spot market? Es cuando tú vas a Binance, vas a Kraken, vas a Bitstamp y tú compras con tu dinero que tienes, sin Ujú. más. Ese es el spot market. Pues el mercado de los derivados a día de hoy es 4 veces más grande. ¿Vale? Vale. Esa es la primera diferencia a nivel de la demanda. Vamos más allá porque... Vamos allá. Bancos de cripto. Muy importante. Antes de este acontecimiento, si tú le ibas a un banco y le decías, oye, tengo cripto,
¿puedo utilizarlo como aval y me puedes dar un crédito? Se te reían en la cara y te decían, anda niño, vuelve a casa, ¿vale? Viendo la demanda que había, han empezado a existir bancos de criptomonedas, es decir, en los cuales tú llevas tus bitcoins y tú lo utilizas como aval y puedes pedir un crédito. ¿Por qué eso es importante? Es muy importante porque si al final tú necesitas dinero para lo que sea, en vez de vender tus bitcoins los puedes utilizar como aval y que te den un crédito. Eso evidentemente reduce la presión sobre la venta de bitcoins. ¿Sí? Sí, aquí, a ver, realmente si una persona tiene bitcoins y quiere pedir un crédito, es que no sé. Aquí es donde decíamos antes, ¿no? De que los bancos van a recibir una bofetada como no se espabilen. Bueno, pero por eso tenemos bancos como BBVA, que quizás son los más listos que hay en España y en 2021 van a empezar a custodiar y a vender. Sí, lo comento más que nada porque esto que estabas diciendo de pedir un préstamo aportando o avalando tus criptos ya se puede hacer desde hace un tiempo en DeFi, ¿no? En varias plataformas de finanzas descentralizadas, donde tú aportas tu criptomoneda y, por ejemplo, te dan, pues, lo que comentábamos el otro día, ¿no? Sí, Una bueno, pero yo estaba stablecoin hablando de sintética. empresas centralizadas. No quiero liar aquí al público, ya otro No, día no, si eso no, hablamos de las DeFi. lo comento más que nada porque esto que parece que digas, o sí, los bancos están moviendo pieza y están haciendo algo como súper, que no se está, ¿sabes? Como algo muy diferenciador. No, esto ya, perdona, ya se está haciendo hace tiempo en el mundo descentralizado, en las DeFi, ¿no? En las finanzas descentralizadas. Que lo mismo que acabas de explicar se puede hacer perfectamente en, pues en MakerDAO, por ejemplo, ¿no? Bueno, mirando ahora Bueno, Bitcoin está bajando un 8%. Está en $37.000 ahora. Lo que tú decías antes está en 37. O sea, bueno, muy siguiente bien. punto. Ya llevamos dos, ¿de acuerdo? Resumen. Bancos de criptos y derivados. Tercer punto, adopción. Muchos productos tienen una curva de adopción. Si vemos la gráfica, que seguramente Isine la podemos poner, es una curva en forma de S. Sí. Empieza muy poco a poco, pero acelera y después madura. ¿Sí? Esa curva de adopción tiene forma de S. Y normalmente esa curva de adopción se empieza a acelerar a partir del 2.5. Es decir, cuando el 2.5 de la gente ha adoptado esa tecnología, empieza a adoptarse de forma masiva. ¿De acuerdo? Sí, Bitcoin hoy en día está en el 2%. Es decir, que estamos muy cerca del 2.5%. ¿Sí? correcto. Eso es un punto que antes no teníamos. Hasta 2017, creo, ya me lo invento, creo que éramos el 0,1%. Esto es lo que comentabas el otro día, ¿no? Que cuando llegamos al Correcto. 2.5 o cuando haya mucha más adopción, va a ser brutal, ¿no? O sea, igual nos Claro, vamos a es que es quedar eso, es que estamos explicando speechless, los sin distintos palabras. puntos sobre todo a nivel de la demanda, de por qué este ciclo podría ser un superciclo. Después vamos a hacer las conclusiones, ¿sí? Vamos más allá. Compra fácil. Hoy en día es más fácil que nunca comprar Bitcoin. Si te acuerdas, hace años era que si me abro un exchange, que Sí, si tengo cuidado de la seguridad, que si me lo paso al Trezor o al Ledger y ay, mamá mía que nunca lo he hecho y cuánto tarda esto, etcétera, etcétera. sí, sí. Un montón de problemas. Hoy en día cualquier persona puede comprar el Bitcoin con un clic, ¿vale? Tenemos Square, tenemos PayPal, tenemos Revolut, que esta gente ya de por sí tiene millones de personas utilizando sus servicios y que ahora mismo incluyan Bitcoin, eso significa que con un solo clic pueden comprar Bitcoin. No Ujú. todos son beneficios, ¿eh? Y eso otro día lo podemos hablar. Comisiones altas, que seguramente no lo puedas sacar de la plataforma en sí, pero es un tema aparte. Y como hemos mencionado, 2021 en España, BBVA empezará a vender y a custodiar criptomonedas. ¿Sí? Entonces, compra fácil, muy Ostras, pero importante. que esto, yo lo veo. Tú imagínate que los gobiernos o el Banco Central, la Unión Europea o quien sea, siente que por alguna razón debe prohibir Bitcoin. Si florecen estos bancos que hacen el custodio de las llaves privadas,
le estamos dando los huevos al lobo, básicamente, ¿no? O sea, Sí, bueno, Bitcoin no fue inventado para eso, para que fuera custodiado por un banco, pero forma parte del mainstream, ¿no? De que llegue a las masas. sí, pero, o sea, forma parte del mainstream, pero a lo que voy es que le estamos dando la posibilidad a los gobiernos Sí, pero o a... Gini, yo lo veo más allá. Es un primer paso. La Ujú. adopción siempre es increíble, pero para eso estamos tú y yo, para a educar a la gente Para que no lo hagan, ¿no? y al final que le diga, oye, mira, tienes un activo digital que puedes ser tu propio banco y custodiarlo tú mismo, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es educarte. Si te gusta educarte, aprender cosas nuevas y quieres tener la custodia de tu propio dinero, Soberano de tu sigue a riqueza. cryptoniax.com y nosotros te ayudaremos. De hecho, aprovechemos para dar promoción, ¿no? Estamos cerca de llegar a los 1000 seguidores en Instagram, así que si queréis nos podéis seguir en la página de Instagram, que es Kryptoniax con Y. También si os registráis en la web, que es kryptoniax.com, ahí solo con el registro podréis acceder a la guía que hemos preparado para dar esos primeros pasos para comprar criptomonedas y no cometer errores básicos de seguridad, ¿no? Ahí lo explicamos paso a paso para que lo tengáis todo bien clarito Perfecto, perfecto, así que Gini. ya Y sabéis. ahora, y ahora, y ahora viene la creme de la creme. Ahora vienen los puntos más interesantes de todos, La crème de la ¿vale? crème. La creme de la creme. A mí es lo que me encanta, que es los factores macroeconómicos. ¿Os acordáis de cuando hablaba del M2, de la Sí. masa monetaria M2? Pues aquí es donde volvemos. Aquí Vale. es donde volvemos a hablar de la masa monetaria M2. ¿Y qué nos puedes Si no contar? os acordáis, no sé cuántos minutos tenéis que tirar para atrás si no, vais a Gine que os volverá a explicar, que lo ha explicado que mejor que Los Ángeles. Que da gusto. Entonces, en un mundo actual en el que hay tanta deuda pública, privada, la que tú quieras, ¿sí? Ujú. El otro día lo hablábamos. Eh, España creo que estaba a 130 y pico por ciento de deuda respecto al PIB. Japón 260, bueno, no sé, locuras. En un mundo en el los tipos de interés están al 0%. En un mundo donde la deuda soberana con intereses negativos y además, el 2020 fue el año del querido COVID-19, nuestro querido COVID que nos ha amargado a todos la existencia, ¿vale? ¿Qué ha hecho que todo Sobre esto? todo Pues a por un los lado, nómadas. ¿eh? Sobre todo a los nómadas. Sobre todo, bueno, a los nómadas y a los que nos gusta la aventura nos han jodido todos, nos han jodido bien jodidos. Pero bueno, eso es topic of another day. Eh, ¿Qué pasó en marzo? Si te acuerdas, en marzo la mayoría de mercados hubo una crisis de liquidez. Hubo una liquidación increíble y hubo una bajada en una semana de porcentajes muy elevados. ¿Sí? Ujú. Estamos hablando de cuando cayó Bitcoin. Sí, no, cayó Bitcoin y no Bitcoin, cayó Ujú. Standard Poor's, el Dow Jones, Nasdaq, todo lo que tú quieras. Que ¿Sí? bajó hasta los $3000. Hasta cayó el oro. El oro, incluso cuando hay una crisis de liquidez como fue 2008, también el oro bajó al principio, después volvió a subir. Bueno, pues ¿qué pasó con esos condicionales de deuda por las nubes, interés al 0%, deuda soberana con intereses negativos y el COVID? Los bancos centrales, más que nada, lo que han hecho ha sido devaluar la moneda. Ujú. Pero lo que yo quería explicar es que cómo ha sido dada esta devaluación, ¿vale? Porque mucha gente, yo hablando con mi padre, por ejemplo, me doy cuenta, pero es que, ¿cómo que devaluación? Si yo veo la diferencia entre el euro y el dólar, está igual. A ver, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿vale? Ujú. Todos los bancos centrales están devaluando a la vez. ¿Vale? ¿Y cómo devalúan esta moneda? Pues lo que hemos explicado antes, el M2, la masa monetaria M2, la M1 también, la M2 también, la M3, pero en este caso vamos a hablar de la M2, la están devaluando a mansalva. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos, en el cual la masa monetaria se ha devaluado un 25%. Imagínate todo el dinero en existencia de lo que hemos hablado M2, Ujú. pues ha evaluado un 25%. Claro. ¿Sí?
Sí, sí. Perfecto. Que el M2 es todo lo que comentábamos, ¿no? Monedas, billetes, transferencias, el uso de tarjetas de débito, ¿no? Si tienes Exacto. pago pues a crédito durante un mes o durante no mucho más tiempo y depósitos como máximo a 2 años, ¿no? Todo eso. Vale, entonces se ha devaluado un 25% en un año, cuando veníamos de un 5%. Ujú. La media era un Devaluar, 5% y este perdona, año. perdona que apunte esto, devaluar no significa, para el que nos esté escuchando, no significa dejar de usar, sino que en cómputo total, todo lo que está ocurriendo, que es categorizado como M2, todo lo que se engloba dentro de ese agregado monetario, el valor se ha visto disminuido un 25%. Bueno, pongamos, es que el mundo del dinero es un pastel, Ujú. pues ese pastel se hace un 25% más grande, por Más decirlo de pequeño. alguna manera, y se devalúa, tu dinero se devalúa. ¿De Ujú. acuerdo? Entonces, ¿por qué aumenta ese M2? ¿Cómo aumenta ese M2? ¿Vale? La primera razón es porque los bancos centrales inyectan liquidez al sistema bancario. ¿Vale? El sistema bancario es el que proporciona crédito y entonces para que los tipos de interés del crédito sea súper bajo, contra más liquidez hay en el sistema bancario, pueden dar crédito mucho más barato. ¿Sí? Tienen el control de la fuente, es decir, ellos van controlando la potencia en la que se va metiendo pasta o dinero en el mercado o menos, ¿no? Esa inyección de Vale, capital que comentábamos. perfecto. Segundo punto, ¿por qué aumenta el M2, la masa monetaria? Aumenta también porque monetizan la deuda existente. Es decir, todos los países tienen deuda soberana que madura al cabo de X tiempo y o hay gente que vende la deuda soberana, pueden ser países, pueden ser individuos, lo que sea. Entonces, como si la venden o madura, eh, podrían aumentar los tipos de interés de esa deuda y no pueden permitirlo, al final los bancos centrales es el banco of last resort, que se dice en inglés, de último alcance, diríamos, Ujú. que está comprando esa deuda para crear de forma artificial demanda. ¿Sí? Ok. Y por último punto también es, bueno, financiar los déficits que tiene un país. ¿Sí? Normalmente la gente paga impuestos y de allí pues se hace frente a las necesidades de infraestructura o lo que sea de un país. ¿Qué pasa? Que cuando con ese dinero no alcanza a toda la infraestructura que se quiere crear, por lo que sea, pues se hace uso de la deuda soberana. Se crea dinero a base de deuda que viene del futuro, ¿no? Dinero que viene del futuro para Sí, sí. tenerlo hoy. Entonces, situaciones excepcionales como ha sido la del COVID, todo ese dinero que se ha creado no es que viene del futuro, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ujú. ¿Queda claro? Clarísimo. Claro, clarinete. Entonces, pequeñas puntualizaciones de esta devaluación de la moneda o este incremento de la masa monetaria. Primera puntualización. A no ser que se empiecen a dar cheques a los ciudadanos, a la gente, como hemos hablado de este estímulo de 3 billones de dólares o el que hubo en abril, lo que pasa es de que este dinero acaba normalmente en las manos de las empresas y de aquellos individuos que tienen riquezas, avales y activos. Y es Sí. por ello que en esta última década hemos visto una redistribución de la riqueza de las clases medias y pobres a los ricos. Es un poco lo que pasó en España durante la crisis, ¿no? Que se quejaban muchos empresarios y muchas personas de que, si bien es cierto que el Banco Central daba una inyección de liquidez a, a los bancos, ¿no? A los bancos retail. Toda esta masa monetaria de por sí no crea inflación en el sentido del IPC. Mucha gente dice, pero es que mira, se está devaluando la moneda, están incrementando la masa monetaria, pero no hay inflación. Claro, la Coca-Cola Y vale dice, igual, a ver, ¿no? El agua a vale ver, igual, la barra de pan vale lo mismo. Vamos, exacto, vamos a puntualizar. El IPC incluye lo que incluye. Fue diseñado para la gente convencional que tiene un salario y poco más.
El IPC es el Entonces, índice de precios al consumo, ¿eh? Es una canasta de exacto. productos que se Y van claro, calculando lo que cuesta cada uno de esos productos y eso da el IPC. sí, bueno, pero esto, de hecho, tendríamos que hablar otro podcast porque, claro, no tenemos ni tú ni yo ni el mismo IPC, ni una persona que vive en Madrid, ni una persona que vive en Málaga, ni una persona que vive en Barcelona tiene el mismo IPC, y en función de tu consumo tienes otro IPC. Pero bueno, este no... Nos sería mejor el Big Mac Index, ¿no? ¿Conoces? El ¿Perdona? Big Mac Index. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el IPC, no, tal y como fue diseñado, no hay inflación. Pero si este IPC incluyera en plan todos los activos de inversión, habría una inflación casi, habría hiperinflación, ¿vale? ¿Por qué? Pues, bueno, vemos desde que ha habido, sí, esta expansión monetaria, vemos índices como el Nasdaq, como Standard Poor's, inmobiliario en grandes ciudades, en sectores, en sitios específicos, vemos el oro, vemos Bitcoin, que ha subido de forma exponencial. Al final, todo ese dinero al alcance de muy pocos, que no, por tener más dinero no van a cambiar su sistema de vivir, su estilo de vida, lo invierten en cosas escasas. Uh-huh. Por ello, vemos esta hiperinflación en activos de inversión. ¿Sí? Ok. Entonces, que básicamente la gente dice, no, a mí, bueno, esto a mí no me afecta. Digo, bueno, ¿cómo que no te afecta? Al final yo me gustaría la próxima semana hacer un podcast de cómo el CEO de MicroStrategy lo pone en perspectiva de que esto nos afecta a todos, a empresas, a individuales, ¿vale? Porque al final, cualquier persona que vive en este mundo, lo que quiere es vivir la mejor vida posible, empleando el menor tiempo posible y el menor esfuerzo posible, ¿sí? Ese es el ideal de lo que sería buena vida, a cumplir tus sueños con el menor esfuerzo posible. Lo que básicamente están haciendo a día de hoy... Eso es un lema para algunos, ¿eh? Porque no todos comulgan con este mensaje. Hay gente que se adicta al trabajo, ¿no? Está el libro de Tim Ferriss, ¿no? El de jornada laboral de 4 horas, que hay mucha No voy gente a dar mi opinión al respecto. cuando Pero lees dice, la cuestión aquí deberíamos es de de que trabajar 24 horas. todo el mundo, sobre todo los jóvenes, nos gustaría comprar un piso. A todos los jóvenes nos gustaría comprarnos un buen coche. A todos los jóvenes nos gustarían X cosas que a día de hoy nos resultan imposibles debido a esas devaluaciones de la moneda. El salario de la gente no está haciendo frente a esta hiperinflación que está sucediendo en algunos activos financieros, ¿vale? Esos activos financieros los invierten los ricos. Si tú te gustaría tener un mejor estilo de vida, deberías invertir en ellos. Sí, de hecho, en bolsa se tiene que estar invertido siempre. Exacto, exacto. Pero no por en plan por gusto o por en plan como hobby, no, es por necesidad. Uh-huh. Si no te Por empobreces. necesidad. El gran problema, y ya nos estamos yendo del topic, y esto es culpa de la tuya, Ginny, Gracias. eh, Mea es culpa, de que perdón. los salarios, tener simplemente un salario, a no ser que seas el CEO de una empresa o trabajes para una multinacional, básicamente lo que estás haciendo es empobrecerte con ese salario. Trabajar muy duro y muy fuerte, más horas, lo único que haces es empobrecerte, porque es muy complicado hacer frente a ese 25%, 15% de devaluación de la moneda. ¿Sí? Uh-huh. Y es un tema que tendremos que hablar la próxima semana y afecta un montón a la gente. Recapitulemos, con este nuevo marco macroeconómico, ¿qué pasa? Que hay un montón de instituciones de family offices, y por ello me refiero a grandes inversores como pueden ser Stanley Druckenmiller, Tudor Jones, gente que han sido durante muchos años mis ejemplos de la gente de la que yo he aprendido, Uh-huh. empresas que quieren invertir sus reservas de capital, como puede ser MicroStrategy, que ha invertido 1.125 billones de dólares en Bitcoin, o Square, 50 millones. Tenemos fondos de inversión, pues que buscan un lugar donde poder invertir su dinero para hacer frente a toda esta devaluación de la moneda, a toda esta expansión
que está habiendo de dinero, ¿sí? Y pregunta del millón es, si las empresas y los fondos de inversión piensan así, ¿por qué no deberían pensar así los individuos? Las personas, ¿Sí? ¿no? Sí, yo sí, recojo un poco tus palabras del otro día, ¿no? Que decías que quizás este año incluso haya personas que solo tengan criptos, ¿no? Porque si los comercios empiezan a adoptar las criptos, o ya no las criptos, sino que puedas pagar con Visa y que no tengas que pasar por un banco, ¿no? Desde Binance o utilizando una tarjeta de estas como crypto.com, que puedes mantener tus criptos en tu billetera y pagar cuando te dé la gana con Visa sin la necesidad de pasar por ese banco. Entonces, ¿para qué voy a tener una moneda que se está devaluando cuando lo puedo tener todo en criptos o en stablecoins, ¿no? También, o sea, no es necesario ni que tengas dinero fiat, dinero fiduciario. Y es que estamos diciendo que los bancos no te dan prácticamente nada de interés por tener tu dinero en el banco. Pero por otro lado, son problemas. Pero por otro lado, tú puedes tener dólares, una stablecoin, por ejemplo el Tether, o puedes tener DAI, que es una stablecoin sintética que Y no está te cobran nada. en Ethereum, y no solo no te cobran nada, sino que la puedes tener generando beneficios. O sea, te pagan intereses de un 3, 6, Es 7%. puntualizar, ¿eh? Porque también te están dando beneficio porque en sí el dinero cuando más duro se vuelve, más riesgo tiene y jugar con ese dinero, invertir ese dinero, incluye un riesgo y entonces se supone que tiene que haber un retorno. En el dinero, en el sistema que funcionamos hoy en día, no hay ningún riesgo porque tenemos una entidad que es el Banco Central que está poniendo un montón de liquidez, con lo cual el dinero no es un riesgo en sí. ¿Sí? Claro, pero me Y refiero después lo que decías de los bancos, hoy en día en los bancos, si no tienes ingresos de X cantidad, te cobran. Si tienes una tarjeta de crédito de Visa, te cobran. Te cobran por todo, porque su manera de hacer negocios, que era cojo dinero de un banco, del Banco Central, a un tipo de interés muy corto y lo vendo a un tipo de interés más largo para, yo qué sé, la persona que me quiere comprar una casa y tal. La y a diferencia las es 6 en el campo de golf. ese sistema está caduco, tal y como estamos hoy en día. Sí. Entonces, Por eso, la regla 3-6-3 de los banqueros es eso, tomar prestado al 3, dejar prestado el 6 y a las 3 en el campo de golf, ¿no? Y a lo que, un pequeño inciso, que este modelo de negocio que han sido los bancos durante tanto tiempo, esto ahora mismo en el mundo DeFi de las finanzas descentralizadas lo pueden hacer los individuos, es decir, dejar prestadas sus criptos para para pertenecer a una liquidity pool y que todas las transacciones y por dar esa facilidad de los intercambios atómicos que comentábamos el otro día, ganar dinero. O sea, podemos ponernos en ese rol ahora. Y dale, Iván, porque nos estamos yendo de tiempo. sí, vale. Entonces, recapitulando, estas instituciones, family offices, empresas, fondos de inversión, ¿dónde invierten su dinero actualmente? ¿Dónde lo pueden invertir? ¿Lo invierten en bonos que están dando rendimientos negativos, sus cupones? ¿Dónde lo invierten si en caso de empresas comprar su propio stock? ¿Dónde invierten en hacer adquisiciones? En caso también que sean empresas. Dejarlo en cash, en plan en euros o en dólares, y que la inflación monetaria se los coma del 15 al 25% anualmente a partir de ahora, si las cosas no cambian. En inmobiliario, y que después te cobren que si el IBI, que si mil impuestos. Claro. Muchas empresas, muchos fondos de inversión, muchas instituciones están dando cuenta de que la mejor manera es simplemente invertir en Bitcoin. Y en parte es gracias a esta narrativa que ha surgido desde hace un par de años que Bitcoin es oro 2.0. ¿Vale? Ofrece una reserva de valor mejor que el oro, con un mayor potencial alcista por ser una nueva tecnología. Y segundo punto muy importante, desde la perspectiva de la construcción de una cartera, sí, ¿qué pasa? Pues que es un activo no correlacionado que mejora el rendimiento de una cartera por unidad de riesgo. Es algo súper importante porque te reduce el riesgo por tener menor correlación, una correlación muy baja, y tener una capacidad de subida de precio elevada.
lo cual va muy bien para una construcción de cartera. Y ya para acabar con este punto, recordemos, gran parte de lo que está cambiando este mercado, no solo con lo que he explicado, pero quiero recalcar, es los nuevos inversores de Bitcoin, que ya no son minoristas, que los vamos a tratar igualmente ahora, pero son básicamente gente que se gana la vida dedicándose a estudiar activos que les puedan dar un mayor retorno. Estamos hablando de instituciones, family office, fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los compradores de hoy en día de Bitcoin. ¿De acuerdo? Y de hecho, como una de las noticias es el CEO, el CEO de Grayscale, que es el fondo de inversión en criptomonedas más grande del mundo, en una rueda de prensa hace poco diciendo que hay muchísimo interés por parte de pensiones y fondos de dotación para invertir en Bitcoin. ¿Sí? Pensemos que las instituciones administran más de 100 billones de dólares. Eso son números grandes. Y ya no solo eso, sino el mundo de la deuda soberana son 123 trillones de dólares. Bitcoin no ha llegado ni a 1 trillón. Entonces, a día de hoy es muy complicado que la deuda soberana, la gente que invierte en deuda soberana puedan desinvertir ese dinero e invertirlo en Bitcoin directamente, porque hay muchos mecanismos por los cuales tienen que pasar y esos son años de comunicación entre las distintas entidades para poder cambiar esos mecanismos de inversión. Pero con el tiempo, imagínate parte de esos 123 trillones que a día de hoy un gran porcentaje están con rendimientos negativos, que pase a Bitcoin, que sería lo más normal del mundo. De acuerdo. Y último punto, y es así como el más gracioso de lo que ha cambiado, bueno, en verdad no ha cambiado, son el inversor minorista. El inversor minorista fue gran parte de los 2 primeros ciclos de Bitcoin, pero a día de hoy aún sigue, aunque es un porcentaje muy chiquitín respecto a el dinero que está viniendo de las grandes instituciones. Y quería recalcar que este tipo de inversor, y muchos de nosotros nos podríamos identificar con ellos, es un grupo de gente a la que el precio se dispara, le suena la campanita, es Bitcoin, 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 como pasó en 2017, ¿no? Pues durante estos últimos 3 años Bitcoin salió de todas las conversaciones que tuvimos con cualquier persona. 2020, Bitcoin se planta en $40.000, sobrepasa los máximos históricos, todo el mundo, Bitcoin, Bitcoin, tengo que comprar Bitcoin. ¿Qué pasa? Que al final son gente que tienen poca idea de lo que es Bitcoin. Mucha gente está invirtiendo en Bitcoin sin tener poca idea de lo que es, sin tener poca idea de lo que es la economía, cómo funciona la economía, cómo funcionan las finanzas, cómo funciona el dinero. Pero lo único que quiere es hacer dinero rápido. ¿Sí? Pero que obviamente son manos débiles que ayudan a subir el precio. Entonces, para conclusión con todo lo que hemos dicho, que no es poco. Mi pregunta es, y Ginny, esta es mi pregunta. Venga, dispara. Suponiendo que la curva de adopción de Bitcoin es real y que estamos en el 2% y de que esto no es ¿cómo era? Como de los tulipanes. Los tulipanes, ¿sí? Después de 12 años, hay gente que supongo que aún piensa que esto es como la manía de los tulipanes. ¿Sí? Suponiendo que la adopción es real y que pasamos de 2 a 5, 10, etc. Suponemos que el tipo de comprador actual es institucional, ¿sí? En gran parte. Y acordémonos de que esta gente no compra para vender en 2 meses. Esta gente compra para mantener su posición durante años. ¿Sí? Correcto. Mi pregunta es, ¿quién narices va a vender a día de hoy? ¿De acuerdo? Y la respuesta... No hace falta que contestes. Oh, no hace falta que contestes, Ginny, pero esta es mi pregunta retórica. Vale. Y además, un punto añadido después ya dices lo que espera, un comentario. Dime. Venga, di el punto, va. Una cosa que me hizo mucha gracia al escuchar es, además, a medida que el precio sube, cada vez hay más liquidez dentro del mercado, ¿sí? Y empresas más grandes, porque mi punto de partida es que Facebook, Google, todas estas van a invertir en Bitcoin. A día de hoy no lo hacen porque si ponen su capital a invertir, que no es poco, van a mover el mercado un montón. Y al final tú lo que quieres es mover el mercado lo menos posible cuando tú inviertes. ¿Sí? De hecho, esa es una de las definiciones de un dinero fuerte, ¿no? De un instrumento de cambio fuerte.
que no sea fácil de Exacto. manipular. Bueno, no, pero al final es un mercado donde la oferta es la que es y si empiezan a entrar muchos billones por parte de empresas grandes, el precio tiene que subir por narices. Sí, lo que pasa ¿Eh? que igualmente si esto empieza a pasar, yo ya, bueno, hay predicciones que de $100.000 el Bitcoin Bueno, está me encanta que hagas esta 150.000. pregunta porque ahí es donde iba, Pero aquí es espera, donde espera, iba. mi apunte de antes, yo he estado siguiendo un poco la gráfica de Bitcoin estos días y en cualquier principio de retroceso, de pullback, se lo comen rápido, ¿eh? Es una vela que se queda en mecha. Sí, 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 O sea, total. compran Entonces, modelos rápido. de predicción. Hay modelos de predicción que predicen 280.000. Hay otros modelos que predicen de 400 a 1.200.000. ¿Por qué lo predicen? Pues porque, mira, normalmente el top del mercado, el punto más alto de las antiguas burbujas, estaba uno o dos desviaciones estándar respecto a la media. Si eso volviera a pasar, pone entre 400 y 1.200.000 por Bitcoin. Y al final, sé que es una locura. Y dices, ¿cómo va a llegar a eso? Pues que también era Y una uno de los locura errores, hace años. perdona, uno de los errores que la gente comete es el de ver el precio por Bitcoin. Y no tienen que ver el precio por Bitcoin, tiene que ver la capitalización de ese activo. Entonces, la capitalización de ese activo hoy en día son de 600 a 700 billones de dólares. Es nada, es nada. Y ya estamos a 40.000 dólares. La capitalización de la empresa más grande del mundo, que es Apple, son 2,2 trillones. 2,2 trillones. Y Bitcoin está compitiendo por ser la moneda de Internet y la moneda de reserva mundial. Sí, sí, 2,2 trillones se tendría que comer como con patatas. sí, sí. ¿Estamos? Sí. Entonces, mi pregunta es, sabiendo que Bitcoin vale eso, 600, 700 billones, que el oro vale 10, 12 trillones, que el mercado de la deuda soberana vale 123 trillones, como hemos dicho, Apple, 2,2 trillones, ¿cuál es la probabilidad, con todos estos factores que hemos mencionado, cuál es la probabilidad de que haya un superciclo? De que no sea como los antiguos mercados alcistas en los que subía un porcentaje muy elevado, como hemos dicho, 9.000 o 4.500 y después bajaba un 80%. ¿Cuál es la probabilidad, con estas nuevas cartas sobre la mesa que tenemos, cuál es la probabilidad de que haya una repreciación del precio a, yo qué sé, tú pones el precio, 500.000, 1.000.000, lo que tú quieras, y que no bajes 80%, que se quede allí y que consolide durante X tiempo hasta el próximo halving? Esa es Bueno, mi pregunta y mi conclusión. si alguien tiene una bola de cristal, que nos lo diga en los comentarios. Estaremos muy felices de recibir esa información. Nos podéis seguir en la página de Instagram de Cryptoniacs con Y. También podéis entrar en nuestra página web, cryptoniacs.com. Si os registráis de forma gratuita, tendréis acceso a una guía para dar los primeros pasos en inversión en criptos. Y sin más dilación, muchas gracias por habernos escuchado. Y Gine, y si la gente tiene preguntas, que lo pongan para que Sí, les contestemos. correcto. Si tenéis dudas, si tenéis alguna sugerencia de temas que queráis que tratemos, pues nosotros felices también de recibir esas sugerencias. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Hasta luego.